La mayor riqueza es la salud. No es solo una afirmación, es un verdadero axioma de vida. Hola, soy Andrés y estás escuchando Yo Soy Salud, el podcast donde exploramos juntos los secretos para enriquecer cuerpo, mente y espíritu. Únete a nosotros mientras descubrimos cómo alcanzar un mayor bienestar y vivir nuestras vidas al máximo. Andrea, bienvenida a Yo Soy Salud. Muchas gracias. Me tiene muy contento porque tu tema es sumamente atractivo para los que lo conocemos un poquito, porque yo no puedo decir que tengan expertise, pero hay muchísimas personas que no saben qué es Ayurveda. Entonces, cuéntame un poco, ¿qué es la medicina Ayurveda y cómo se diferencia de la medicina occidental? Sí, bueno, muchas gracias, ¿verdad? Por invitarme y poder hablarles de un tema tan apasionante. Contarte un poquitito también de cómo se ha desenvuelto y cómo llegué a este conocimiento de la vida, que eso significa Ayurveda, ¿verdad? Conocimiento de la vida. Vida y conocimiento. Entonces, entender es un sistema médico, ¿verdad? Y de ahí viene como mi pasión, porque siempre, cuando yo era estudiante y ya finalmente me gradué, vi el gap que había de nutrición, estilo de vida, prevención de enfermedades y nuestra enseñanza tradicional de andar curando síntomas y observando, ¿verdad? Y dándole velete, entonces pastillita para esto, ¿verdad? Entonces Ayurveda vino a abrirme ese entendimiento a la naturaleza, a la vida, ¿verdad? Entonces, bueno, Ayurveda es eso, el conocimiento de la vida, el estudio de la vida, la verdad de la vida. Ayurveda utiliza la naturaleza en general dentro de los elementos, el agua, el fuego, el viento, ¿verdad? O el movimiento, el éter y pues la tierra. Entonces estos elementos se combinan para formar lo que es nuestro cuerpo, lo que es esta dimensión en la que vivimos. Exacto. Ok, muy bien. Sí, muy acertado. Aquí, ¿verdad? Esta materia que tenemos está compuesta de esos elementos. Entonces Ayurveda utiliza el entendimiento y la sabiduría que hay de estas combinaciones para entender cómo funciona nuestro cuerpo, y cómo podemos prevenir y curar enfermedades, ¿verdad? En Ayurveda, el principal factor de enfermedad es nuestra mente, en qué decisiones tomamos para nuestra vida, para ¿verdad? Nuestro entorno, los alimentos, cómo vivimos. Por eso es el arte de vivir, ¿verdad? De enseñarnos de las estaciones, de cómo debería, porque somos cíclicos, ¿verdad? Y nuestra naturaleza interna y externa es cíclica. Entonces, cómo entender a relacionarnos con la naturaleza desde esta perspectiva y no enfermarnos. Por eso hay siempre como enfermedades clásicas, diarreas en cierta época del año, gripes más en otra época. Todo esto lo podemos prevenir con Ayurveda porque es sincronizarnos con la naturaleza. Okay. Ver cómo nos vamos poniendo en comunión con este mundo que nos rodea. Claro. De ahí nacen las doshas. Las doshas son unas entidades, y digo entidades porque se encargan de las funciones del cuerpo. Desde un punto energético, yo no puedo ver a Vata, que es aire y éter, pero sí la puedo sentir, puedo sentir su influencia tanto en el mundo externo como en el mundo interno. Vata se encarga de mover y coordinar en la naturaleza. Entonces, pues procesos como por ejemplo la sed o el hambre, que viene desde un estímulo cerebral hasta coordinar todo lo demás para que podamos estar preparados para recibir ese alimento. Vata es quien coordina eso. A Pita y a Kapha sí lo podemos ver. Yo sí puedo ver el ácido clorhídrico, fuego, Pita, fuego y agua, ¿verdad? Entonces vemos la bilis, vemos la sangre, vemos estos fluidos que tienen fuego en su interior, metabolismo, enzimas, procesos, ¿verdad? Que están química, todo esto es del mundo de Pita, ¿verdad? De quien coordina. Entonces a Pita sí lo podemos ver y podemos como estudiarlo desde afuera. O sea, yo sí puedo
documentar a Pitta Claro. y verlo en espinillitas o verlos en acidez o problemas digestivos como de quemazón o ese tipo de cosas, ¿verdad? Como gastritis o ese tipo de Que enfermedades. es muy común. Ajá, que son súper comunes. Es Pitta o también trastornos metabólicos, tiroides, ¿verdad? Eso es el mundo de Pitta, de transformación y cambio. Ok. Entonces, ¿Y Kapha es tierra y agua. Ese se encarga de estabilidad y lubricación, ¿verdad? Los pulmones, que es aire, la fuerza del aire, no sé si has visto que nos seca, ¿cierto? Sí. Eso con los labios, es puede hasta erosionar montañas, en fin, el efecto del viento es súper fuerte en el cuerpo también. Y los pulmones no les pasa nada gracias a que está Kapha protegiéndolos. El estómago no se quema con ese ácido porque está Kapha protegiéndolo. Moco, ese moco, linfa, ¿verdad? Estos fluidos, esta agua que da estabilidad y forma a nuestro cuerpo. Okay. Entonces las 3 doshas funcionan al mismo tiempo. Ellas están en tu cuerpo y en el mío constantemente coordinando, todos metabolizando y estabilizando todo. Claro. Entonces todos tenemos las mismas doshas, tenemos los mismos elementos. Lo que pasa es que se distribuyen diferentes en vos que como se distribuyen en mí. Entonces, de ahí viene la parte clínica de Ayurveda, de poder identificar cuál es tu dosha dominante o tus doshas dominantes, porque hay 7 grupos metabólicos y dentro de esos 7 grupos metabólicos varía montones cada persona. O sea, vos y yo podemos ser Pitta Vata y vivirlo y sentirlo de maneras diferentes porque podemos tener distribuciones de esas 2 doshas diferentes. Okay. Pero eso no significa que no tengamos Kapha, por ejemplo. Entonces, sí es como importante como saber que son todas las doshas las que hay que balancear. Lo que pasa es que es muy frecuente se desbalancean las que están más elevados en nuestro cuerpo. Lo que somos predominante. Entonces, exacto, claro. Si tenemos más fuego, entonces probablemente sea más propenso a padecer patologías fuego, hipertensión, problemas de acné, problemas en la piel en general, gastritis, chichas, frustraciones, no solamente en el cuerpo, sino también en la mente. Entonces, pues, al identificar estas doshas, podemos hacer un plan para. En Ayurveda hay situaciones o funciones importantísimas. Agni, capacidad enzimática o metabolismo, ¿verdad? Eso es muy importante porque tiene que ver con Hatara Agni, que es nuestra función digestiva. Nuestra función digestiva es la primera entrada de nutrientes del cuerpo y pues es un tubo que está repleto de bacterias, repleto de células del sistema inmune, repleto, ¿verdad? De coordinación, es como un cerebro propio prácticamente, sí. Es un segundo cerebro. Sí. Entonces, Agni en Ayurveda es importantísimo tener un sistema digestivo adecuado, ¿verdad? Y muchas veces tenemos inflamación, problemas defecatorios, cambios, un día es sólido, otro día es líquido, eso no es normal, ¿verdad? Esos cambios y eso tenemos que verlo para ver cómo vamos resolviendo esa primera entrada de cómo va, porque no importa que podemos cambiar nuestros alimentos y si no los podemos digerir bien o metabolizar bien o asimilar bien. Entonces podemos decir que esos son primeros indicadores de que nuestro predominante está desbalanceado. Es una señal ¿verdad? Al estar muy viendo importante. de que tal vez como hoy del cuerpo, y ya con que vaya variando, ya estoy desbalanceado en algo. Igual exacto. Como el tema es un día me inflamo, otro día no me inflamo. Ya todos estos son indicadores. Un día me cae bien un alimento, otro día no. Eso es muy frecuente. Claro. Eso es un signo muy Vata, cambio. Un día sí, un día no, irregularidad. Esos son signos, exacto. Ok. Seguir. Entonces, estas doshas, entender cómo está el Agni, cómo está nuestra capacidad de cómo estamos yendo al baño, cómo estamos, ¿verdad? Eso es importantísimo. Sí. Bala, sistema inmune. Nos enfermamos mucho, poco, cómo está nuestra energía en general, ¿verdad? A veces también normalizamos la fatiga o nos sentimos cansados y lo que hacemos es tomar café o tomar algún estimulante para sentirnos mejor en vez de parar y preguntar ¿por qué es que estoy cansado? ¿Qué es lo que está pasando? Y puede ser algo digestivo, puede ser algo mental, puede ser algo de fondo que hay que averiguar. Entonces, sí,
digestión, defecación, inmunidad y pues nuestro estilo de vida, qué es lo que estamos haciendo para que eso esté funcionando adecuadamente. Claro. Entonces el primer como enfoque o cuando estamos trabajando con Ayurveda es cuestionarnos esas mismas cosas y poder tomar cambios que vayan acorde a nuestra naturaleza, a nuestro, ¿verdad? Te voy a poner un ejemplo de que habrán personas que puedan consumir bananos, que es una fruta dulce, pegajosita. De hecho, uno se puede comer 1 o 2 bananos, pero ya el tercero uno siente que le sale por las orejas. Ya no puede, ¿verdad? Porque es bien robusto, es un alimento, a pesar de ser una fruta liviana, pues tiene sus características en comparación con una manzana, por ejemplo, que es mucho más liviana, más llena de agua, más sequita en general. Entonces, hay personas que les favorece más comer la manzana que comer el banano. Te voy a poner un ejemplo, un paciente que tenga una patología tipo capa de tierra y de agua, como la diabetes, ¿verdad? Entonces aprender a saber qué tipos de azúcares le convienen más o menos, con qué puede agregarlo para poder contrarrestar, por ejemplo, la canela es un excelente ayuda a que se podamos digerir mejor los azúcares en general. Y de hecho hay estudios chivísimas que hablan de y que utilizan la metformina con canela o solo metformina. Y los pacientes con metformina y canela lograron mantener los niveles y los índices glicémicos más estables. Y inclusive bajarlos un poquitito más. Entonces, pues esas ayuditas es lo que Ayurveda trata de ofrecer. Y entender no es solamente por qué tenemos diabetes, ¿verdad? ¿Qué hemos hecho en nuestra vida que contribuye a que esta patología se da? Porque sí, tiene un componente genético, pero también tenemos ese componente de estilo de vida que podemos utilizar a nuestro favor para corregir ese tipo de problemas. Claro. O una hipertensión, o pues trastornos de peso, alimentación, ¿verdad? Que Ayurveda nos ayuda a conectar con la comida desde la conciencia y el amor propio. Entonces eso es muy importante como para ir trabajando con nosotros mismos y sanando, ¿verdad? Claro, sí. Algo que rescato muchísimo que me encantó es que dijiste que usted aborda al paciente para ayudarlo a sanar y no tratar solo un síntoma, ¿cierto? ¿Cómo es entonces cómo es la experiencia? Porque me imagino que tenés que entrevistarlo para ver, porque hay factores externos, puede ser que esté con demasiado estrés o hay un tema emocional que no se ha abordado, que puede ser que, ¿verdad? Las emociones nos enferman también, es un tema muy mental, me imagino. Entonces, ¿cómo irlo guiando? Me parece como muy distinto a la más tradicional que todo el mundo va, es como que, doctora, tengo tal cosa ahí. Entonces, sí, bueno, te va a prescribir esto y vas y listo. ¿Es una sesión larga o tenés que hacer varias sesiones? Es una sesión inicial larga de conocernos, de entender cómo es el patrón, ¿verdad? En que va dirigiendo su vida desde alimentación, estilo de vida, si come en casa o no, qué alimentos está obteniendo, ¿verdad? Porque la idea con Ayurveda es tratar de encontrar a la naturaleza en lo más puro y utilizarlo como medicina. Entonces, realmente alimentos procesados, ¿verdad? Son cosas que definitivamente hay que irlos mejorando y cambiando, quitando. Sí, descartarlos. Entonces, bueno, sí, la consulta pues normalmente es diagnóstico, ¿verdad? Ver cuáles son las doshas y de ahí en fuera ir aprendiendo. Hay personas que aprenden más rápido y conectan más rápido y hay personas que necesitan un poco más de terapia para poder entender y lograr al plan específico y con los alimentos que, ¿verdad? Entonces es muy personal, cada persona es diferente, cada individuo funciona diferente, pero algo que decís es el estrés, ¿verdad? Y estrés, yo siempre les digo a mis pacientes, o sea, estrés tal vez no es como nada más estar angustiado por algo emocional, estrés puede ser una persona que trabaja de noche y tiene el ciclo circadiano alterado, ¿verdad? Dicen que eso es terrible. Estrés puede ser una persona que pase manejando todo el tiempo, tiene su sistema nervioso constantemente en alerta, ¿verdad? Entonces eso va a tener repercusiones en su digestión, en su inmunidad, en su estado de ánimo, ¿verdad? Y los vamos a decir que dejen de trabajar ¿verdad? No, pero sí podemos darles herramientas para controlar mejor ese ciclo circadiano y poder obtener las horas de sueño adecuadas con los alimentos y ¿verdad? Balancear ese cuerpo a ese estilo de vida.
mi profesor siempre nos decía, Ayurveda se adapta a la persona, no al revés, ¿verdad? Eso está bueno. Y sí me veo constantemente, ok, esto no te funcionó, perfecto, tratemos esto, busquemos este cambio, hagamos esta estrategia, limpiemos por aquí, utilicemos estas hierbas, y todas las personas son diferentes. O sea, yo puedo ver 5 diabéticos o 5 hipertensos y cada uno va a ser un mundo completamente distinto. Sí, me parece súper atractiva esa parte de cuántas variantes, aunque tengamos predominante un dosha, 2 personas, de qué variables pueden haber, ¿verdad? Y cómo lo vas trabajando y guiando. La misma flora intestinal, lo diferente que es de inclusive de hermanos, gemelos, ¿verdad? Es impresionante, o sea, realmente es única y peculiar esa relación de bacterias que hay que cuidarla y amarla y chinearla, porque es parte de nuestra inmunidad y nuestra salud. Sí. Son quienes nos están protegiendo y ayudando a comer, porque ellas producen muchos y rompen cositas que nosotros necesitamos absorber. Entonces, si es una relación... Está en nuestro servicio full y cada vez, ¿verdad? Hay más información y que se dice que la microbiota, que esto y que lo otro, es gigantesco. O sea, a tal nivel, de hecho, una de las entrevistas que estuve con una sexóloga, el tema fue microbiota vaginal. Y fue como... Pues como, ¿en serio eso existe? Somos llenos de bichos. Sí, wow. Okay, entonces, ¿verdad? Y fue un hit aquella cosa. Ay, sí. Fue sumamente atractivo. Y bueno, la Ayurveda evidentemente. Capacidad de cómo estamos, cómo está esa relación con esas bacterias, esa capacidad de transformación se traduce desde comunicación de célula a célula, una neurona, cómo se hablan esas bacterias, todo eso es Agni, es capacidad digestiva, emocional o física, es cómo estamos procesando y transformando esa materia. Qué bonito esto que dices. Hablemos un poquito porque sé que me hablaste con la naturaleza. Entonces yo sé que en Ayurveda hay bastante temas de hierbas y hablemos un poquito de esto, cómo es que lo trabajan, qué es, como que vos me decís, no, vamos a poner canela por aquí, por esto, o sea, ¿cómo es porque es un montón de especies y hierbas? Contame más de eso. Comida. Ajá. ¿Cómo las utilizamos a la hora de cocinar? Un alimento crudo versus un alimento cocinado, un alimento líquido versus uno sólido, uno con hielo versus otro sin hielo, ¿verdad? O sea, el impacto que estos elementos o materia, ¿verdad?, tienen en nuestro cuerpo es donde empieza. Entonces es alimentación full, cocina, aprender porque una lechuga, tal vez comerla antes del almuerzo o antes de la comida principal puede generar gas en algunas personas, porque algunas personas no pueden comer leguminosas más de 2 veces por semana, porque no, definitivamente hay leguminosas, por ejemplo, que son las que tienen lecitina, que es este compuesto que genera gas. Sí. ¿Por qué hay personas más susceptibles a esto y cuánto debo comer al día? ¿Cuál, verdad? No es lo mismo comer un frijol a una lenteja, un garbanzo, ¿verdad? El procesamiento que lleve la comida, por ejemplo, el tahini, que es la masa de las semillas de ajonjolí o el aceite como tal, ¿verdad? Versus la semillita solita, que es muy difícil de digerir sola. De hecho, a veces uno la ve que sale entera, porque es difícil de romper, no se machaca, ¿verdad? Hábitos, hablando de machacar. Pero bueno, sí, principalmente ahí está. La farmacia en Ayurveda es la cocina y los tecitos que te prepares y los ingredientes que utilices, la forma, como te digo, no es lo mismo algo crudo que algo cocinado. Algo crudo es, por ejemplo, una zanahoria cruda, hay que masticarla mucho más, se recomienda también mezclarla como con algo más para que sea un poquito más fácil de romper, ¿verdad? Está cruda, ese vegetal está crudo versus cocinadito, que es un poco más fácil de digerir, está más suave. Entonces, esos cambios sutiles pueden mejorar un patrón defecatorio o un patrón digestivo como de colitis o de trastornos de ese tipo. Pueden hacer un cambio solo con cocinar los alimentos. Entonces tiene mucho que ver con eso de cómo manipulamos y le damos esos alimentos al cuerpo. Me llama la atención esto. Y no sé si te ha llegado algún paciente que el más sea muy deportista. ¿Cómo trabajar la nutrición desde la Ayurveda para el rendimiento físico?
¿verdad? Porque entonces yo aquí estoy haciendo números, yo digo, ok, yo que quiero seguir creciendo en masa muscular, pero si, por ejemplo, puede ser que algo me esté agarrando o me esté inflamando, o sea, ¿cómo podría, no sé si hay una manera de integrarlo y Claro. no son, ¿verdad? O sea, ¿cómo se trabaja en Ayurveda, eso? bueno, tradicionalmente son vegetarianos, sin embargo, el Ayurveda, tanto moderno como lo era hace 700 años, siguen utilizando los mismos principios. Igual tenían carne, igual tenían pollo, igual tenían, ¿verdad? Tal vez no tenían los productos procesados que tenemos hoy, pero igual se consumía la leche, los quesos, ¿verdad? Eso es algo que siempre ha estado en nuestra cultura y en nuestra vida. Entonces, pues sí, con respecto al deporte, si la persona en Ayurveda al principio si come acorde a su grupo metabólico y se siente fuerte, con un sistema digestivo fuerte y tiene la materia prima para fortalecerse, no debería tener problemas, ¿verdad? Claro. Y eso es cualquier persona que tenga lo suficiente fibra y proteína en su dieta, por lo general va a estar saludable. Claro. Entonces, sí, en el tema de ejercicio la proteína es importante porque lo que queremos es músculo. Claro. Y hay diferentes fuentes de obtener proteína, ¿verdad? Recordar que no solamente un hongo, por ejemplo, un hongo portobelo, un hongo ostro, shiitake, tienen un alto contenido proteínico y bajo índice de grasa. Entonces, por ejemplo, si queremos trabajar músculo con una patología como dislipidemia, que tiene que ver con triglicéridos, colesterol, HDL, que es el colesterol, bueno, bajo, podemos trabajar un poco con incrementar las proteínas de origen vegetal, bajarle la porción a la proteína animal y meterle los demás proteínas minerales con otros, ¿verdad? Con los granos y las leguminosas, que también son proteína, fuente de proteína. Entonces, creo que en general cualquier sistema nutricional que incluya todos los grupos, ¿verdad?, de alimentos en una proporción adecuada para cada persona, funciona. O debería funcionar, ¿verdad? Porque cada cuerpo es diferente y hay personas que, digamos, el consumo muy abundante de proteína animal puede llevarlo a problemas como por lo que te decía de la dislipidemia. Sí, claro, y yo lo veo, porque si hay personas que me dicen, como es que no me entra tanta comida o yo no podría consumir tanto la parte de proteína animal. Entonces, y hay personas que ya de por sí son mucho más robustas. Vos en el gimnasio de fijo lo puedes percibir. Hay personas que vienen con músculos mucho menos desarrollados y por más de que coman prote y se tomen batidos y todo, eso es también parte de la Ayurveda, aceptar su naturaleza tal y como es. Claro. No podemos modificarla. Por eso te digo la parte del amor propio. Eso a mí siento que Ayurveda ayuda mucho a las personas a encontrar esa naturaleza y la no violencia, ¿verdad? Uno de los principios yogis básicos de ahimsa, no violencia, y uno de esos es no violentar nuestro cuerpo con cosas que no nos hacen bien. Claro. Ok, no hemos dicho de dónde viene la Ayurveda, pero ¿viene de la India o estoy equivocado? Es tradicional de la India, pero hay datos, inclusive historiadores que hablan de metodologías o principios ayurvédicos de hasta 40.000 años. Lo que pasa es que hace alrededor de 5.000 años fue que se empezó a documentar a nivel de papel, porque antes era una tradición oral, pero sí es un sistema médico viejísimo, viejísimo y que ha tenido todo este tiempo para estudiarnos, para entendernos, ¿verdad? Entonces, Ayurveda realmente es un complemento a cualquier disciplina, porque lo que enseña es tener balance, utilizar todos los recursos. Hay un maestro que nos vacilaba de que todo sirve en Ayurveda, no hay nada que no sirva tanto en el plano mental o en el plano físico. Entonces, todo en Ayurveda que esté en la naturaleza se puede utilizar a favor. Todo buena apertura, ¿verdad? Esa todo visión. Puede ser medicina, exacto. Claro. Desde conversar con un amigo a cambiar y tomarse batidos verdes en la mañana, ¿verdad? O modificar el desayuno pesado, grande, clásico costarricense a algo más liviano y ponérselo más en el almuerzo. Y, ¿verdad? Como modificar también los tiempos. Aquí no hay reglas en cuanto, ¿verdad? Es lo que el cuerpo dicte, y quien dicta es Agni, o sea, nuestro hambre. Comer sin hambre, digamos, es de los principales fallos en Ayurveda que promueve que no se pueda digerir bien, que quede esos residuos. A veces cuando estamos en limpias, en modo de limpia, mis pacientes se sorprenden de lo que puede salir. No, hombre, sí, de fijo.
Sí. Son 7 metros llenos de caca. Qué bueno. Sí, 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 sí. Y depende de lo que le hemos metido en esa semana o esos días. Eso va para afuera. Y tiene que salir. Wow. Qué interesante. ¿Cuánto es una, digamos, como... Ayurveda también hay que romper todo issue con la caca, hay que quitarlo. La tenés que estar Hay prestando que verlo, atención. claro, todos los días. Eso Okay. nosotros tenemos indicadores para ver, la lengua es uno de ellos, no tener capita blanca, estar bien hidratado, ¿verdad? Labios secos, ¿Qué significa boca seca. la capita blanca de la lengua? Entonces, La capita ¿qué podría ser blanca, eso? Sí. ajá, esa capita blanca lo que demuestra es que esas bacterias están haciendo fiesta. Ok. Y pueden generar enfermedades crónicas y enfermedades. Ese es el principio básico de donde nace la enfermedad. Se va acumulando toxinas, acumulando cositas, bacterias que no están haciendo bien su trabajo y entonces el acné se ve afectado y empieza la enfermedad. Okay. Empieza a acumularse, empieza a tener síntomas, fermentación, acidez en exceso. Si tuvieses que recomendar, por ejemplo, entonces la gente que nos está viendo dice, yo me voy a empezar a fijar en las heces. ¿Qué debería, cómo se ve saludable? Okay. O indicadores que vos digas, esto sí, esto no. Ajá, el popó perfecto. Ajá, digamos. Ajá. Ok, el popó perfecto hay cualidades. Okay. Tiene que ser un banano perfecto, grueso, no puede ser ni delgadito, ni partido, ni bolitas. Tiene que ser un bananito, o usualmente la meta sí. es llegar a tener ese bananito perfecto. Qué bueno la meta. Que no se hunda. Uno viene y dice, tengo que lograr eso. Cuando uno lo logra y lo ve y uno, se aplaude. 3 días seguidos. Me encanta, está buenísimo. Porque sí varía, o sea, si de verdad nos empezamos a tomar conciencia de realmente lo que sale del cuerpo, nos puede decir mucho cómo está nuestro espíritu. Ok. No, fascinante. Entonces, ¿qué dijiste? Es que no debería flotar. No debería flotar, ni tampoco debería hundirse. Tiene que estar en el plano medio del agua. Oh, wow. Como te digo, tiene que ser de un grosor adecuado, porque el hecho de que sea bolitas, o sea, muy delgadito, genera que el colon tiene que escurrir y mover y apretarse mucho para poder evacuar esas heces. Y eso, lo que puede generar esa presión y todo eso, puede generar problemas como divertículos, puede generar problemas como hemorroides, ¿ves? Claro. Entonces es importante que lo que nosotros consumamos pueda formar un desecho que tenga un volumen adecuado y que además limpie y purgue, porque muchas veces salen, ¿verdad? Sí. Las personas entonces, ahorita, porque me dije, sí es cierto, bueno, entonces el intestino grueso está haciendo mucho esfuerzo. ¿Qué hace que una persona o qué debería de empezar ayurvédicamente hablando consumir más alguien que tiene mucho estreñimiento, por ejemplo? ¿Eso fibra. Fibra, ok. La fibra viene de frutas, viene de verduras, viene de granos enteros. Sí, los lácteos y las proteínas, como el músculo, ¿verdad? Animal, no tiene fibra. Entonces, como los principales que, así como de... No es moda, es importancia, es proteína y fibra. Usted tiene la cantidad adecuada de proteína y la cantidad adecuada de fibra y esas heces van a tener el volumen adecuado y va a poder limpiar, va a poder darle comidita a las bacterias que viven ahí, va a poder generar energía para las células que están ahí trabajando y nos va a dar la energía a nosotros para poder mantener nuestros órganos internos saludables, que eso es lo que necesitan las proteínas y los azúcares y las cositas que tiene y que él absorbe, eso es lo que utiliza para que el cuerpo funcione. ¿La deshidratación tiene influencia en eso? Claro. Volumen, agua. Necesitamos también, y muchas veces yo lo veo en la consulta, nada más, hasta nosotros tal vez un poquito ahora, la boca seca, los labios más arrugaditos, la saliva más espesa, los ojos más hundidillos, piel seca, ¿verdad? Entonces sí, una hidratación adecuada es clave de una salud y eso lo hemos hablado un montón y la cantidad de vasos, hay fórmulas que se pueden utilizar para calcular de acuerdo al peso y altura, pero yo les recomiendo, digamos, como mínimo 1, 2, 3, desayuno, almuerzo y cena, por lo menos un vasito de agua con la comida o un tecito o lo que sea. Entre las 2 meriendas, digamos, por lo menos un batidito, una infusión o agua. Claro. Y métale 1, 2, por lo menos 5, 6 vasos de agua mínimo.
Sí. Mínimo Sí. para poder mantener. Y lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta y pasa el tiempo y de repente son 4 horas, 3 horas y no hemos tomado nada de líquido. líquido, sí, es cierto. Sí, Entonces eso es muy importante. Fibra, proteína, hidratación, definitivamente. ¿Has podido tener experiencia de ayudar? Porque ahora está muy de moda el tema hormonal, ¿verdad? Entonces, ¿cómo la Ayurveda? Yo sé que estamos hablando a través de la alimentación, pero ¿has podido llegar que alguien te llegue en premenopausia o menopausia, alguna mujer, y regular esta parte hormonal? Sí, en Ayurveda eso se llama Shukra Dhatu. Es el órgano, todo el sistema de órganos que se encargan de la reproducción, eso es Shukra Dhatu, órganos de la reproducción. Es el último tejido, es lo más fino y es lo más refinado que tiene nuestro cuerpo, es nuestro tesoro, ¿verdad? Ese óvulo y ese espermatozoide es un producto final precioso, ¿verdad? Okay. Entonces, ese producto final perfecto tiene que ver con todo lo que va antes, ¿verdad? Y empieza desde lo que comemos hasta... Entonces, sí, si queremos trabajar Shukra Dhatu, primero, bueno, darle hierbas y identificar cuál es el problema en el órgano, ¿verdad? A veces es ovarios, testículos, útero, ¿verdad? Etcétera. Entonces, buscar dónde está la enfermedad, entender bien cuál es la enfermedad y tratarla desde dónde va la año, desde el inicio. En Ayurveda tiene el mismo orden siempre, porque vamos desde lo que comemos y hierbas específicas para proteger o limpiar o fortalecer los órganos, pero igual, si empezamos a darle nutrientes que ayuden a esas hormonas, que ayuden, pero vienen desde la comida, porque eso es lo que va a obtener, si no, para eso están, las pastillas llegan a ese órgano. Bueno, la comida también hace lo mismo, hay los alimentos adecuados para ese órgano. Entonces todo va por ahí. En Ayurveda es alimentación full. Claro, claro. Y evidentemente, porque me gusta mucho porque estamos también con salud mental, si hay un intestino delgado y hay un tracto digestivo más sano, hay más rico de esto, me imagino que hay muchas patologías o tendencias de salud mental que se empiezan a regular, claro, ¿verdad? Melatonina, serotonina, la misma dopamina, todo esto puede manejarse con alimentación y con estilo de vida. Calmar, aprender a respirar consciente, pausado, aprender a no reaccionar siempre, sino responder a los estímulos en base a lo que estamos sintiendo, ¿verdad? Entonces conectar con los sentidos, meditación, el ejercicio, ¿verdad? El movimiento, fortalecimiento de nuestro cuerpo, eso ayuda, es la parte del estilo de vida en Ayurveda que se mezcla mucho con el yoga para poder dar como el complemento de salud, alimentos, hierbas y estilo de vida, ejercicio y trabajo mental, ¿verdad? Que es la parte de cómo respondemos a estos estímulos. Sí, totalmente. ¿Cuánto es tradicionalmente? Porque también he podido ver que la Ayurveda siempre es como detox, siempre hay detox y detox. Que eso se tiene que hacer con cuánta frecuencia. Digamos, una persona anualmente, ¿cuántas veces debería hacer un detox? Un ejemplo. Tradicionalmente con los cambios de estación, si estamos balanceados, deberíamos hacer un detox por lo menos aquí en Costa Rica 2 veces al año. Mínimo, ¿verdad? Y sobre todo si mantenemos una salud adecuada, no tenemos mayor problema digestivo, no tenemos un problema de salud crónico o así, pues 2 veces al año está perfecto. Eso se hace con el cambio de estación. Si tenemos algún problema como más específico, dependerá de la patología. Ahora, hay grupos metabólicos que necesitan más limpia. Un pita, que es más ácido, más, ¿verdad?, picante y caliente, necesita limpiarse y de toxinas con mucho más regularidad porque es un grupo metabólico muy activo. Claro. Entonces también va a producir más desechos que hay que liberar. Entonces son personas que tienen que sudar más, que tienen que hacer que les favorece los batitos verdes y hasta lo sienten en su digestión y lo agradecen porque es frío, tiene una naturaleza fría y antiinflamatoria. Por lo general le ponen pepino, que es frío, apio, que es frío y antiinflamatorio. Entonces, manzanas que ayudan, ¿verdad? Entonces, como que ese tipo, los kapha también necesitan limpiar, tienen un metabolismo más lento, la tierra no se mueve con tanta facilidad o el fango no se mueve con tanta facilidad. Entonces, las personas que tienen metabolismos más lentos no necesitan también tanta comida para sentirse con energía y, ¿verdad? Y para que sus funciones fisiológicas estén bien. Pero estos 2 grupos en particular sí necesitan hacer limpias con mucho más regularidad y puede volverse algo mensual o semanal dependiendo del estilo de vida.
Claro. Bueno, Pero, me imagino que entre más ordenados estén con alimentación y todo, pues no claro, si tendrían que tenemos ser. pecadillos por ahí, o que comemos Claro, bueno, que le es tomamos algo facilísimo. guarito, Claro, o sea, entonces sí hay que hoy hacerlo con por más hoy regularidad. por hoy creo que es una realidad absoluta en que todos entre las salidas, las actividades sociales, lo que se consigue afuera, no es tan sencillo a veces. Nuestro mismo trabajo nos puede desbalancear y no, Sí, muchas veces no, y no es culpa del trabajo, es cómo respondemos nosotros a esa adversidad. qué bueno Lo que te esto, como decía dices, antes. cómo más bien yo me construyo y me adapto para lidiar con esto se mueve así, cómo yo me muevo mejor en esto que ya es Alguien que así. trabaja en las noches tiene que regular su ciclo Claro, circadiano al revés, totalmente. Decirle al cuerpo, yo sé que hay luz, pero vámonos a dormir. interesante, sí. Entonces, sí es cómo ayudar, por eso te digo, Ayurveda se adapta a la persona, no al revés. Los principios están y todo podemos irlo adoptando a nuestro estilo de vida. Y sí, como te digo, necesitamos más limpios porque nos portamos, porque nuestro estilo de vida actual Sí. lo fomenta el desbalance. Por eso es tan importante la conciencia de saber que uno necesita hacer ejercicio, comer bien, hidratarse bien, trabajar su mente, ¿verdad? Naturaleza, red de apoyo y trabajarlo conscientemente para encontrar una salud completa. El timing estacional es por algo en específico, o sea, ¿qué pasa ahí? Hay cambios de temperatura, Ok, hay cambios de humedad, hay cambios se pone más lento en invierno el sistema, el metabolismo, en verano se pone más rápido, hay más calor afuera, el cuerpo tiene que liberar ese calor, tiene que enfriarse, es un balance entre ambos ecosistemas o ¿verdad? Ambientes que tienen que balancearse. ok, no, está súper lindo Entonces realmente. las estaciones, eso se llama Ruta Charya, que es Ok. con el alimentarse y balancearse con las estaciones, y luego está Dina Charya, que es balancearse nosotros con el día a día, ¿verdad? Prácticas que respiración, meditación, movimiento, todo Rutina, eso. algo que Ah, le vimos montones. sí, El ok. cuerpo necesita lo mismo. Él necesita los mismos aminoácidos, los mismos minerales, las mismas vitaminas todos los días por el resto de la vida. Ujú, Siempre. No ujú, va a cambiar eso sí. para mantenerse. Entonces, esa rutina, ¿verdad? Nos permite que la mente pueda hacer lo que quiera. Mm, Pero cuando la mente está incómoda o el ego está como, esa rutina se vuelve es una amenaza a sí, ese yo. sí. Sí, que pasa mucho. O sea, ahorita que te escucho y vengo, digo, yo soy súper rutinario, igual con lo que como, o sea, yo como todos los días lo mismo, básicamente. O sea, Y las te cantidades, consideras pero alguien por saludable. 100%. Demasiado, Ahí se me está el hace súper secreto, volver sencillo. esa rutina un ritual. Sí, sí, como me muevo, o sea, todo es, y las mismas porciones, y está muy adaptado hacia cómo yo entreno y mis objetivos. Entonces, ahora que lo mencionas, digo, Y mira, sí ese, lo más sirve. lindo es que ese conocimiento, probablemente ya practicas Ayurveda. Sí, puede Y ser. porque ese conocimiento viene de la inteligencia más genética de tu cuerpo. Claro. Ya él sabe qué hacer. Mm, Vos no necesitas decirle a la célula que necesita secretar ácido clorhídrico para digerirlos. No, ya él sabe. Imagínate, sí. Entonces es algo bonito cuando uno empieza a conocer más de Ayurveda y aplicarlo, lo interesante de ver que el cuerpo ya lo sabía y la mente nada más es ayudarla a que siga absorbiendo esta experiencia humana, ¿verdad? Que lo hacemos a través de lo que vemos, lo que escuchamos, lo que sentimos, lo que olemos, saboreamos, etcétera, ¿verdad? Esa experiencia es la que nos vamos a llevar, pero este cuerpo trabaja igual. Sí. ¿Qué anécdota tenés tal vez de algún paciente que te caló mucho, que probablemente alguien que nos escuche diga, mira, sí, yo podría hacer eso? O sea, qué bueno, qué dicha que ahora sé que esto existe y, y ya te voy a buscar. Ay, Contame un poco ahí uy, de sí, cosas. bueno, mi momento más feliz con mis pacientes es cuando hay ese momento, ¿verdad? Como de, aha moment, de, uy, yo no, ya entiendo cómo mezclar los alimentos, ya sé por qué me da gas, ya logré, ¿verdad? Ese momento de reconocimiento creo que es mi favorito porque yo también lo viví. Mm, Yo era un desastre. ok. Y como doctores no nos enseñan, al contrario, entre durmamos menos y tengamos más tiempo, o sea, la cultura que yo aprendí con respecto a la salud
era muy contradictoria porque todos los doctores que, bueno, no todos, pero manteníamos sobre todo el de hospital, el médico que está en un hospital lleva un estilo de vida muy rápido y encarrerado y mantener la salud es difícil. Sí. Entonces, para mí fue algo que cambió mi vida. Además que desde niña tampoco, mi mamá era súper joven, la amo, pero bueno, cometimos errores a la hora de alimentarnos cuando éramos, y yo era súper enfermiza, porque además tengo un metabolismo bata también, bata pita, entonces mis problemas digestivos eran muy obvios desde muy temprana edad, inclusive desde bebé. Yo me acuerdo como mi mamá me decía mi relación, o sea, como yo tomaba leche y el efecto que tenía, y desde ahí empezaban. Y eso en Ayurveda pasa, ¿verdad? Porque si hay desbalance desde el embarazo y entonces pues va a verse reflejado, ¿verdad? Y más la mamá que da lechita y se lo pasa al bebé, entonces pues todo eso sí influye, y verás que a mí me fue cambiando mi cuerpo, cambiando mi mente también. Como buena bata era súper ansiosa, soy súper ansiosa, pero aprender a autorregularme, ¿verdad? Y ver eso en mis pacientes es como, lo estamos logrando, estamos logrando conciencia, estamos logrando balance, estamos logrando disfrutar esta experiencia humana, porque si estamos chuequitos del cuerpo, esa experiencia humana no, es terrible. Se complica más, porque ya la mente es complicada. Súper cierto. Bueno, qué bonito, qué gran labor estás haciendo, de verdad. Muchas gracias por este tiempo, porque es importante para nosotros aquí en Yo Soy Salud dar más herramientas, que la gente conozca más caminos, que probablemente es lo que estaban esperando. O sea, mi deseo es en serio que alguien que esté viendo o escuchando esto diga, yo ocupo probar eso. Sigan su intuición, porque probablemente si están tan enganchados y llegaron hasta esta parte del episodio, es como, aquí hay algo para ustedes. Sí. Y es muy real, ¿verdad? Porque es mucho el camino y es lo que yo les promuevo a ellos también. Y seguir adelante. Y aquí hay mucho, está muy rico todo eso. Sería muy bonito. De hecho, me llama mucho la atención cómo poder, porque, o sea, te voy a hacer esta pregunta abiertamente. Cualquier persona podría hacer, un ejemplo, un detox de Ayurveda, aunque probablemente diga, no, me llama la atención el detox, pero quiero ver qué pasa. ¿Existe esa posibilidad o debería llevar un proceso? O sea, ¿cómo? Sí, se llama Panchakarma. Panchakarma son 5 acciones que se hacen para limpiar y purificar el cuerpo, y es una herramienta que utiliza como camino terapéutico que utiliza Ayurveda, que son limpias como más enfocadas y en un tiempo. Entonces sí existe. Okay. Sí existe. Y lo chido de Ayurveda es que como es vivir, ¿verdad? Aprender a vivir en armonía con la naturaleza y con usted mismo, va con cualquier disciplina. Realmente podés adaptar principios ayurvédicos a cualquier disciplina que estemos ejerciendo, desde la parte estética, la parte de deporte, salud, como ya más específico. Eso es lo bonito de Ayurveda, que es conocimiento que viene, está ahí. Divino. Está ahí. No, te agradecemos muchísimo tu tiempo y esperemos pronto tenerte de nuevo por acá. Gracias. Gracias a vos.